Bueno, la encuesta nos muestra datos e información sumamente relevante para poder caracterizar y comprender dos fenómenos migratorios de carácter más bien recientes en el país y que, si bien comparten algunos elementos en los procesos de llegada, se diferencian de manera importante en cuanto a los procesos de inserción que tienen dentro de la sociedad chilena. En el caso de la migración haitiana, es una migración que parte con un poco más atrás, ¿no?, que la migración venezolana, y por lo tanto ya podemos ver ciertas trayectorias dentro del país. Y entonces uno esperaría que en la medida en que van pasando los años, la población pudiera tener y acceder a mejores condiciones en términos laborales, en términos de derechos, de acceso a salud, de acceso a la educación. En el caso de la migración haitiana, una de las características es, además de su alta concentración en la región metropolitana y en zonas agrícolas del país, es una presencia importante, una segmentación, digamos, en el mercado laboral, en trabajos de manufactura, en trabajos de aseos, de cuidados personales. Y otra característica de la migración haitiana interesante es la menor participación que tienen las mujeres en el mercado laboral. En el caso de la migración venezolana, lo que observamos es una migración que si bien tiene un foco importante entre 2017 y 2018, se produce también un foco importante después del 2020, esto ya entrando la pandemia. Es una migración además que, en la medida en que entran de manera más reciente, hay una mayor irregularidad migratoria, puesto que la frontera estaba cerrada. Y es una migración entonces que en un porcentaje importante no tiene documentos, y eso dificulta los procesos de inserción. Vemos altos niveles de hacinamiento, con hacinamiento crítico en un porcentaje importante. Vemos también que es una migración muy calificada, una de las migraciones de hecho, es la migración más calificada en Chile, pero esa calificación no se traduce necesariamente en mejores oportunidades de trabajo. Es una migración también bastante joven, en plena laboral, más joven que la migración haitiana, y con una inserción laboral, como decía, compleja también, ¿no?, en la medida en que es una migración también más reciente. Ahora, aquellos que entraron hace más tiempo, puede ser que tengan un proceso de mejor inserción laboral, puesto que hasta antes del 2018 los mecanismos para regularizar eran más fáciles dentro del país. Yo creo que las diferencias tienen que ver con las formas de insertarse dentro del país, ¿no? Decía, es una migración más joven. En el caso de la migración venezolana hay una participación importante, digamos, entre hombres y mujeres, que es bastante bien repartida, ¿no? No hay una mayor preponderancia de hombres o mayor preponderancia de mujeres. En el caso de la migración haitiana hemos visto que hay una mayor prevalencia de migrantes hombres, ¿no?, una migración en ese contexto más masculina. Otra diferencia es el nivel educacional. Señalaba que la migración venezolana tiene alto nivel de educación. Con educación me refiero no solamente a que se ha completado la secundaria, sino muchos con educación terciaria, incluso con educación de posgrado. La migración haitiana en ese contexto es una de las migraciones que tienen menor nivel educacional dentro de los otros grupos migratorios en Chile. Pero las condiciones de vida y de precariedad son más difíciles en la población haitiana que en la población venezolana que en la población haitiana. Un elemento que nos parece que la encuesta lo detalla muy bien tiene que ver incluso con temas como la seguridad alimentaria, ¿no? Pasar hambre, tener que reducir las raciones de comida, ver que la familia no tiene recursos para comer, o el temor a quedarse sin recursos para comer, es algo que en el caso de la migración venezolana lo vemos con mucho mayor crudeza, ¿no? O sea, hay más respuestas en esa línea, en esa dirección. Entonces, las diferencias tienen que ver con que se trata, o en términos, digamos, más generales, una migración que está en una situación más vulnerable que la migración haitiana, y que es importante recordar que la migración haitiana en sí ya es una migración que está en condiciones de vulnerabilidad en el país. En el caso de la migración venezolana, es uno de los fenómenos
que vemos a nivel regional y que nos ha permitido establecer comparaciones, ¿no? Es un caso emblemático para hacer comparaciones de cómo se comporta esa migración en los distintos países, y esto es porque la presencia de migración venezolana en América Latina es altísima. Cerca del 70% de la migración venezolana hoy día está en algún país de América Latina. Entonces ahí vemos algunas diferencias significativas importantes. En el caso de Colombia es una migración entre países vecinos, ¿no? Entonces eso genera otro tipo de dinámicas, otro tipo de composición de familia, otro perfil de personas que migran. Ahora, en el caso de Colombia también hay diferencias respecto a las políticas que se implementan, políticas que han apuntado a generar mecanismos de regularización. En fin, en el caso de Chile es uno de los países que está quizás más lejos de Venezuela. Y una característica que también se observa en la encuesta es que las personas que llegan a Venezuela hoy día han pasado ya por otros países, no solamente Colombia, sino Ecuador, Perú. Entonces, lo que observamos es que empiezan a existir trayectorias migratorias mucho más largas, ¿no? Ya no se trata de personas que salen de Venezuela para llegar a un país de destino, cualquiera sea, sino que salen a un país, buscan insertarse, buscan generar algún proyecto de vida, están ahí 1 año, 2 años y después vuelven a migrar, puesto que esos proyectos no lograron llevarse a cabo. Entonces, al momento de llegar a Chile, muchos de ellos ya cuentan con toda una trayectoria, una experiencia migratoria, pero también con experiencias migratorias fallidas, ¿no? O con dificultades que no les han permitido insertarse en los otros países. Entonces, también ahí hay condiciones de vulnerabilidad que son importantes de considerar al momento de entender cómo se inserta la población venezolana en Chile.